Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo acá contenta por informarles acerca de todas las especies de primavera-verano que podemos comenzar a sembrar. Si bien todavía estamos en invierno, eh, puede ser que haya días de frío, puede ser que caigan heladas, les voy a explicar específicamente cómo podemos hacer para este, poder hacer que las especies prosperen y cómo evitar todos estos cambios de clima. Así que bueno, voy a comenzar diciéndoles que todas las especies de primavera-verano que podemos comenzar a sembrar son, acá le tengo anotado en el cartel, tomates, berenjenas, pimientos, albahaca, maíz, girasol y bueno, específicamente después le voy a hablar de las cucurbitáceas, que son, a ver si las especies como el melón, la sandía, la calabaza, el pepino, los zapallos. Así que bueno, pero esta les voy a hablar en un segundito. Más que nada, lo que hay que tener en cuenta, que las especies de primavera-verano lo que necesitan es el calor. Es decir, la temperatura tanto en el ambiente como la temperatura en la tierra tiene que ser una temperatura cálida para que puedan germinar, para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer, para que puedan dar sus frutos. Entonces, les voy a pasar con todas y cada una de las especies cuáles vamos a hacer en semilleros, que las podemos empezar a hacer ahora, y cuáles vamos a hacer en siembra directa cuando ya estemos seguros de que no van a caer heladas y de que ya no va a ser más frío. El tomate. El tomate es una especie que ya podríamos comenzar a hacer los semilleros, que los podemos hacer, como le mencioné en el anterior video, con material reciclable y biodegradable, como por ejemplo el cartón o las hojas de diario, que esto nos permite y nos posibilita que la plantita a la hora de ser colocada en la tierra no sufra, porque no la vamos a sacar del envase, ya que la naturaleza por sí misma se va a ocupar de desintegrar el material. Y después tenemos la posibilidad también de hacerlo en material reutilizable, reciclable, pero no biodegradable, por ejemplo en el caso de las cajas de leche o en el caso de las bases de las botellas de plástico, siempre teniendo en cuenta que hay que hacerle los orificios correspondientes para que pueda drenar el agua que le vamos a ir colocando y para que puedan oxigenarse las raíces. En el caso que ya tuviéramos los plantines de tomate, podemos pasarlo a la tierra, pero tenemos que tener en cuenta que los tomates no soportan las heladas. Entonces, para asegurarnos de que nuestra plantita no muera o no quede afectada por las heladas, lo que podemos hacer es crearle un efecto invernadero. ¿Cómo generamos esto? Lo podemos generar cubriéndolo con un plástico a los plantines de tomate, o como es el caso de las botellas de plástico, le vamos a sacar las tapitas, pueden ser botellas de 1,5 litros, de 2, de 6 litros, le vamos a cortar la base y la vamos a colocar en la tierra cubriendo el plantín. Esto nos permite que en el caso que cayera una helada no afecte a nuestros plantitas de tomates. Después tenemos el otro caso, que es el de las berenjenas, los pimientos y la albahaca, que no solamente no soportan las heladas, sino que además el frío de la tierra le puede afectar las raíces. Entonces, podemos armar los semilleros, tanto de berenjenas como los distintos tipos de pimientos, como los semilleros de albahaca, pero todavía no los vamos a trasplantar. Vamos a esperar al menos hasta mediados de septiembre o comienzos de la primavera, y
Y en el mientras tanto lo que vamos a hacer es esperar que germinen los plantines, que los vamos a tener o bajo techo, resguardados. Yo los plantines los tengo guardados bajo techo, abajo de un alerito, que a su vez también les da el sol. Y si no, sería por ejemplo un ideal, un lugar estratégico, por ejemplo en el caso que tengan terrazas y balcones, van a estar súper protegidos. O también lo que podemos hacer es tenerlos adentro de casa, y una vez que germine el plantín vamos a sacarlo durante el día afuera, porque necesita de entre 6 a 8 horas de sol, y durante la noche nos tenemos que acordar de entrarlos para que el frío no afecte nuestras plantitas. Después tenemos el tercer caso, que es el caso del maíz, el caso del girasol y el caso de las cucurbitáceas, que ahora les voy a mencionar. Todas estas plantas no solamente no toleran el frío, no toleran las heladas, sino que además sufren muchísimo a la hora de ser trasplantadas. Entonces lo ideal sería sembrarlos, a realizar una siembra directa, es decir, colocar las semillas sobre la tierra, pero para ello deberíamos esperar aproximadamente a mediados de septiembre para asegurarnos que no solamente no caigan heladas, sino que además no hayan días fríos. Van a crecer muy bien. Igual hay que tener en cuenta que el maíz necesita, para poder desarrollarse bien, sembrar varias plantas de maíz. En el caso de girasol no es tan necesario sembrar varias plantas de girasol. Van a crecer y se desarrollan muy bien teniendo, por ejemplo, plantas de girasol aisladas. Que las plantas de girasol no solamente aportan belleza, sino que además atraen muchísimos polinizadores. Así que son ideales, por ejemplo, también para tener en nuestra huerta. Y después tenemos el caso de las cucurbitáceas, que como mencionaba también, sufren muchísimo a la hora de ser trasplantadas. Entonces, lo ideal es poder hacer de ellos una siembra directa. Esperar que haya días de calor y realizar una siembra directa. Lo que no quiere decir que las plantas sí o sí se mueran, porque muchas veces hemos realizado almácigos y han prosperado muy bien, pero las raíces sufren mucho y la planta normalmente sufre un retraso. Es decir, todo lo que quisimos adelantar quizá no nos sea tan positivo como en el caso de colocar directamente las semillas sobre la tierra. Este es el caso de las cucurbitáceas. Miren, es una palabra muy larga que me di mal y casi no me entra en la hoja. La pueden utilizar para jugar al ahorcado en casa. Es un nombre súper largo. Bueno, son las plantas rastreras, que son súper fáciles de cultivar, pero ocupan bastante espacio. Tenemos el caso del melón, la sandía, la calabaza, los pepinos y los zapallos. Estas variedades podemos esperar, como les decía, hasta el 21 de septiembre, y después de eso pueden colocar las semillas en la tierra, que les van a germinar muy bien. Bueno, espero que estén muy bien y que puedan aprovechar a sembrar todas estas especies o las que más consuman en casa, que van a ser todos productos y alimentos orgánicos, así que van a tener una alimentación mucho más saludable. Y bueno, también tener en cuenta que pueden sembrar todas las demás especies, que bueno, ya les voy a mandar videos acerca de, por ejemplo, cómo hacer siembras escalonadas de estas especies, como la lechuga, la selga, el perejil, remolachas, zanahorias, bueno, infinidad de hortalizas. Y lo que pueden ir haciendo también, que ahora se vienen los días ideales para tener también en casa papas y batatas. Pueden ir colocando las papas, como les mandé en un video de Acadeu, en agua, en algún envase con una parte de agua que no llegue a la mitad de las papas, para que puedan generar brotes, o los llamados también ojitos,
Y bueno, ya les voy a mandar en otro video cómo podemos hacer para sembrar estas papas. Así que bueno, pueden ir preparando las papas también. Así que bueno, sin más les mando un abrazo enorme. Espero que estén muy bien y que puedan aprovechar estos días hermosos que se vienen para poder generar su propia huerta.